Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta Cámara Oficial de Comercio de Oviedo, casa tradicional de empresas y empresarios y que hoy compartimos con nuestros nuevos socios y amigos de Tribuna Ciudadana, con lo cual le damos un nuevo alcance y una nueva versión relacionándonos con el mundo, una vieja aspiración de esta institución, con el mundo de la divulgación científica y cultural. Hace ya unos cuantos meses venimos manteniendo reuniones fluidas con la directiva de Tribuna Ciudadana y fruto de ello fue el convenio que firmamos recientemente, hace unos meses, con el objeto de establecer estas colaboraciones en el ámbito de esta Cámara. Nosotros aportamos esta versión, esta visión del mundo económico y empresarial, y Tribuna, pues la visión tradicional de una de las instituciones más sólidas, con más tradición en la divulgación cultural y científica en la ciudad de Oviedo, ¿no? Hemos establecido como consecuencia de ese convenio una serie de ciclos, yo creo que de gran interés, contribuyendo con aportaciones al excelente trabajo que desde la Asociación Tribuna Ciudadana dirige nuestro buen amigo Pedro Sánchez Lazo. Es, por lo tanto, un verdadero placer el inicio de este ciclo de conferencias que hoy presentamos e inauguramos junto con el Club de Prensa de la Nueva España, que sigue jugando un papel esencial en estas colaboraciones. Nos congratulamos que sea de manera especial, si bien la pandemia nos obliga a restricciones, tener este acto ya presencial, ¿no? Hasta ahora hemos tenido que mantener prácticamente la totalidad de nuestros actos de forma telemática. Yo creo que el que sea presencial es mucho más enriquecedor. Es verdad que tenemos que hacerlo con todas las medidas y con todas las cautelas que nos exigen las normas sanitarias y la propia prudencia de cada uno, ¿no? Nuestro agradecimiento permanente a Tribuna Ciudadana por su inestimable apuesta por generar debates de altura a través de ponentes de reconocido prestigio. Nosotros nos hemos subido a un barco que navega perfectamente, cogiendo, eso sí, un remo más para ayudar a que lleguemos a mejores singladuras, ¿no? Nos gustan los debates y que estos sirvan para obtener conclusiones y reflexiones a través de lo que exponen los ponentes y con la participación de quienes forman parte del auditorio. Hoy iniciamos este ciclo sobre pandemias y no me toca a mí, ni mucho menos, hablar sobre temas sanitarios. El panel de expertos es sobresaliente y el ponente de hoy es prueba de ello. Sin embargo, sí manifestarles una breve reflexión. Nosotros somos del ámbito empresarial, del ámbito económico, y sí que me gustaría hacer una mínima reflexión acerca de que, bueno, parece que quizá al final de este ciclo de conferencias lleguemos a la conclusión de que vayamos a tener que convivir con esta y más pandemias, pero sí que tenemos que tratar de aprender a gestionarlas de la manera más eficiente posible. Y esto quiere decir que tenemos que acompasarlas con un modelo de gestión de la vida y de gestión de la economía que no imposibiliten el ejercicio de toda actividad económica, como ha ocurrido en este caso. Bueno, las consecuencias económicas, sociales y políticas posiblemente que vaya a tener la pospandemia a nosotros nos preocupan. Es verdad que las encaramos con ánimo fuerte, con ganas de participar en su mejor solución, pero efectivamente estamos convencidos de que las consecuencias van a ser realmente importantes, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todo el equipo de Tribuna Ciudadana y nada más, que el debate sea lo más fructífero posible. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo voy a tomar 5 minutos para, en primer lugar, hacer unos agradecimientos que son de rigor y luego para hacer una pequeña presentación de lo que va a ser el ciclo que inauguramos hoy. Los agradecimientos y la presentación del ciclo, como acaba de decir nuestro amigo José Manuel Ferreiro, están en un contexto de incertidumbre. Todo esto está en un contexto de incertidumbres. Y el hecho de que estemos hoy aquí ya representa una cuestión muy importante. Pensando en qué podríamos hacer, la gente dice, queremos tener actividades presenciales, no es lo mismo que hacerla en streaming, pero luego la gente tiene miedo y las consecuencias, pues como él acaba de anunciar, pues
pues no sabemos cuáles serán, pero evidentemente tenemos que aprender a gestionar todo esto, ¿no? Mi primer agradecimiento en nombre de Tribuna Ciudadana tiene que ser, por supuesto, a la Cámara de Comercio, que está aquí representada por su presidente, José Manuel Ferreira, y su coordinador, Carlos Rodríguez de la Torre, con el que hemos estado continuamente trabajando estos días y estos meses atrás para poner en marcha esta nueva asociación que esperemos sea fructífera para nosotros y para la sociedad a la que de alguna manera estamos sirviendo todos, ¿no? También quiero agradecer en nombre de Tribuna, de manera especial, al patrocinador de este ciclo, que es la Fundación Liebenmark Cajastur, y a su director general, Carlos Iñeriz, que en realidad iba a estar aquí, pero que acaba de llamar diciendo que tiene dificultades para llegar a Oviedo y que por lo tanto no está seguro de poder llegar a tiempo. Así que nuestro agradecimiento a ellos. A nuestros otros patrocinadores que hacen posible que Tribuna Ciudadana sea una realidad con todos los problemas que tienen todas este tipo de organizaciones, ¿no? A la Caja Rural, a la Fundación EDP, al Ayuntamiento de Oviedo, a la Consejería, al Gobierno del Principado de Asturias. Todos ellos contribuyen a que Tribuna sea una realidad y de otra manera no existiría. Y finalmente nuestro agradecimiento también a nuestro socio preferente, al Club de Prensa Asturiana. Es nuestra casa. Somos el hermano pequeño de la Nueva España. Y yo hago votos porque nuestras actividades presenciales vayan teniendo lugar según lo que tenemos previsto y que al final se alternen o tengan lugar unas en el club de prensa y otras aquí en función de cómo veamos las cuestiones. Pero nuestro agradecimiento al club de prensa. María José Iglesias, su directora, está aquí y espero que lo tome con cariño. 3 minutos para comentar los contenidos de este ciclo, que evidentemente es absolutamente pertinente en la situación que estamos viviendo. Aquí pretendemos, con estas 5 conferencias que vamos a tener, pretendemos que todos tengamos una información más científica de lo que es el asunto este. Porque está claro que en medio de la pandemia y de la incertidumbre también circulan con fruición vamos a usar el término inglés que todo el mundo entiende ahora, las fake news. Y hay montones de fake news en torno al origen, en torno al efecto de las vacunas, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando terminemos este ciclo, los que estemos aquí y hayamos atendido a las conferencias, vamos a tener una información y tendremos una mayor capacidad crítica para poder pensar sobre las cosas. La conferencia de hoy, a cargo del doctor Santiago Moreno, que es el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, nos va a contar, su título es Historia de las pandemias y el impacto social que han tenido a lo largo de la historia. No puede ser mejor pórtico para esto. Después, la segunda conferencia va a estar a cargo del doctor Alfredo Corel, que es catedrático de Inmunología en la Universidad de Valladolid, perdón. Trata sobre la inmunidad, los virus, y la hemos llamado inmunidad y virus una pareja de tango, porque todo está muy relacionado en esta cosa, ¿no? La tercera conferencia, esta segunda conferencia está prevista para el 13 de mayo, ahora vamos a hacer un salto de 3 o 4 semanas, está el 13 de mayo y en ese segundo tándem pues está justo a la semana siguiente la tercera conferencia, que es de la que es responsable el doctor Luis Enjuanes, que es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que, como probablemente casi que todo el mundo sabe,
es en su laboratorio en Madrid, es donde se está trabajando en el diseño, y él dice que ya casi en la producción, seguramente Santiago sabrá algo más, de una de las vacunas llamadas vacunas españolas. Bueno, ya nos contará mi amigo Luis, nos contará esas historias. Su conferencia se llama Vacunas y estrategia de defensa frente a los virus emergentes. La cuarta conferencia, prevista ya para la primera semana de junio, corresponde al doctor Ángel Carracedo, un comunicador muy conocido, catedrático de la Universidad de Santiago, ahora sí. Y nos va a contar una historia que para mí me parece extraordinariamente interesante. Su conferencia se llama Genes, pandemias y evolución humana, sobre la interacción entre nuestra naturaleza genética, nuestra susceptibilidad a las diferentes infecciones, etcétera, etcétera, y cómo eso ha hecho que evolucionen las cosas. Y finalmente, también en el mes de junio, pero no tenemos fecha determinada porque la agenda del doctor Pedro Alonso es una agenda relativamente complicada, pues el doctor Pedro Alonso, como todo el mundo conoce, es el director del Programa Mundial de la OMS para la malaria, y se ha brindado amablemente a contarnos algo que me parece que también es muy atractivo. Él ha llamado a su conferencia las amenazas del futuro, pandemias futuras y pandemias inacabadas, porque no son solo olas, sino que hay pandemias que las tenemos siempre con nosotros. Como digo, esa conferencia no tiene fecha prevista todavía por las dificultades que él tiene con su agenda, y yo creo que esto nos hace, como vemos, tenemos a un set de ponentes de primera categoría. Vamos a hacer una trivialidad, como dice la gente, de Champions League. Por cierto, el doctor Moreno es futbolero a tope, pero hoy viene a contarnos historias más serias. Y digo que con estas conferencias, como decía al principio de mi intervención, seguro que vamos a tener esa información, y espero que madurándola seamos capaces de todos los que estemos aquí desarrollar un poquito más esa capacidad crítica sobre todo este marasmo en el que estamos implicados. Le doy la palabra ahora entonces a nuestro amigo Carlos López Larrea, directivo de Tribuna, para que presente a nuestro conferenciante. Muchas gracias. Realmente vamos a dar un ciclo sobre pandemias dentro de una pandemia, un caso insólito. Esto hubiera tenido interés en cualquier otra circunstancia, pero ahora se amplifica muchísimo el interés de este tipo de conferencias. Realmente es un plantel de conferencias francamente excelente, definiría yo, porque si vemos algunas conferencias parecidas de la Fundación Areces, veremos que está a un nivel muy alto este ciclo que vamos a proponer, ¿no? Y dentro de la indómita inestabilidad en la que vivimos, o el principio de incertidumbre que decías antes, pues vivimos en aguas cenagosas que probablemente lo que digamos hoy, cuando se acabe el ciclo, sea diferente. Y estamos hablando de 3 o 4 meses. La realidad es muy cambiante y no es muy sólida todavía, aunque se ve ya más o menos en un horizonte. Bueno, pues el doctor Santiago Moreno, profesor jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal y catedrático del Departamento de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, es una personalidad muy relevante en nuestro país a nivel nacional e internacional, porque es un gran especialista en enfermedades infecciosas y ha estado involucrado en todo lo que ha tenido que ver con situaciones epidémicas, fundamentalmente con el VIH, que colaboró con el Plan Nacional de SIDA, en su momento con el Ministerio, en la recomendación y elaboración de documentos, sobre todo recomendaciones a los aspectos clínicos de la infección del SIDA, ¿no? Igualmente se ha involucrado en el cuidado de los pacientes y de la reciente pandemia del COVID-19, puesto que el Hospital Ramón y Cajal, dijéramos, es un hospital de referencia en estos momentos, ¿no? Y ha vivido pues todas las oleadas y todos los hábitos y por haber y avatares que ha sufrido sobre todo la Comunidad de Madrid, ¿no? Ha colaborado en diferentes organismos en la elaboración de normas, recomendaciones, gestión de cuidados, etcétera, ¿no?
Desarrolla además una importante labor científica, es un científico y ha sido presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas de Microbiología Clínica de nuestro país. También fundador del prestigioso grupo de SIDA de la misma sociedad y ponente de múltiples congresos nacionales e internacionales. Forma parte del comité de muchas revistas diferentes, nacionales también internacionales. Fue presidente de un comité organizado de un congreso que fue muy importante, el 11 Conference of the European AIDS Clinical Society. O sea que no estamos hablando de una persona de excelencia. Y además verán ustedes cuando hable nuestro doctor Santiago, nuestro amigo Santiago, ya podemos decir, verán la cercanía con el trato y la afabilidad con que nos va a contar todo lo que nos va a desarrollar hoy, sobre todo sobre la historia de las pandemias, porque las pandemias es una constante histórica de la humanidad, nos han, dijéramos, infligido durante milenios de forma muy dramática a la humanidad y hemos sobrevivido y hemos llegado hasta aquí, ¿no? Luego, esta realidad que estamos viviendo la han vivido nuestros antepasados desde los tiempos del Paleolítico. Así que cuando quieras, Santiago, muchas gracias por venir. Primero, agradecer a ti las palabras, al levantar expectativas que a lo mejor no soy capaz de cumplir. Y sobre todo gracias a Tribuna Ciudadana por invitarme a participar en este ciclo de conferencias y tener la satisfacción y el honor de inaugurarlo. He visto, después de oír los ponentes y los temas que van a desarrollar, Pedro, me vas a tener que invitar a venir a todas para estar aquí de ponente, porque sí, es un buen plantel y es un buen programa como para aprender todo lo que hay que aprender sobre pandemia y su relación con nosotros. Amigos, yo tengo efectivamente el honor de inaugurar este ciclo de conferencias sobre las pandemias. Y como decía Pedro, pues el encargo es hablar de la historia de las pandemias y el impacto que ha tenido las pandemias en el desarrollo de la humanidad. Obviamente, no soy historiador y por tanto cuando me planteé el tema, pensé que una manera de orientarlo era, vamos a hablar de las diferentes pandemias que han marcado a la humanidad y contamos características de ellas a base de lo de la historia, u otra, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido de las pandemias que ha habido en la historia, ver qué nos espera en el futuro en relación a ellas. Y me hice este guión que es el que voy a desarrollar esta tarde con vosotros. Hacer una pequeña introducción y dentro de ella incluir una visión histórica del número de pandemias. Me interesa mucho que veamos que las pandemias no son historia del pasado. Bueno, nosotros estamos viviendo una ahora mismo y ver qué es historia presente. Quiero responder a la pregunta de si las pandemias han aumentado o han disminuido. Yo creo que en la cabeza de la gente tenemos que las pandemias eran historia del pasado cuando no había medios para frenarlas, cuando no había medios para tratar a las personas que enfermaban. Ha disminuido y en cualquier caso ha disminuido, aumentado. ¿A qué se debe? Quiero también contestar a la pregunta de si podemos predecir la aparición de pandemias, algo que se ha puesto muy de relieve ahora, pero que veréis es un empeño que tienen muchos organismos científicos, predecir la epidemia. Si la podemos predecir o no la podemos predecir, ¿cómo nos preparamos para las próximas pandemias que puedan venir, si es que van a venir? Y si podemos prevenirlas, que es la ambición final que tienen diferentes organismos en el mundo, intentar prevenir la aparición de pandemias que parece que son inevitables. Y finalmente, una diapositiva para hacer una reflexión final sobre nuestro comportamiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pandemia? Pandemia, sabéis que es uno de los términos que se buscó más veces en el RAE el año pasado. Empezamos a utilizarlo, parece que todo el mundo sabía lo que era pandemia, pero no debe ser así, porque ha sido un término tremendamente consultado. Independientemente de que haya un criterio más o menos técnico que defina lo que es una pandemia, cuando nosotros hablamos de ella se refiere a esto, a brotes epidémicos, a brotes grandes de enfermedades infecciosas que tienen tres características. Uno, afectan a una extensa área geográfica, independientemente si el número de países son 10 o 3 o 25, afecta y hay pandemias que pueden afectar a un país. Y seguiría siendo una pandemia porque ha afectado a todo un país, ¿vale? Área geográfica extensa. Segundo, aumenta de modo importante la morbilidad y la mortalidad de las personas a las que afecta. Y tercero,
y tiene que ver con el tema y la propuesta del título, tiene un importante impacto social, político y económico. Esto ha caracterizado a las pandemias de toda la historia y en común. Y no hemos inventado nada con la pandemia del coronavirus con respecto a estas características. Estas son las que tienen en común todas las pandemias. Y fijaros, las pandemias también, de manera universal, todas las pandemias que han ocurrido en la historia, que están ocurriendo y que van a ocurrir, tienen como base común que obedecen al movimiento de las personas. Movimiento de las personas que según el momento de la historia se han debido a una causa o se han debido a otra. Se puede haber debido, o sea, la gente se iba a las enfermedades infecciosas, entonces se puede deber por la conquista en un tiempo, la exploración en otros momentos de la historia, motivos comerciales y mucho menos debidos a la inmigración. Y eso es lo que tienen en común de nuevo, las pandemias que se basan en que gente que están enfermos van de unos lugares a otros por diferentes motivos. Y eso ha ocurrido desde siempre. Y yo he elaborado esta tablita para vosotros, esas tablas, pues consultando fuentes que nos demuestran desde cuándo se han descrito las primeras pandemias hasta dónde llegan en la actualidad. Parece ser que la primera pandemia que ocurrió en el siglo V antes de Cristo. Es una pandemia que se inició en Atenas y que tuvo su difusión por la guerra del Peloponeso. ¿De acuerdo? Afectó a los países que os pongo y se extendió por donde se extendía la guerra. Y fijaros, se cree, no se tiene la certeza, pero se cree que fue fiebre tifoidea. Por cierto, os digo, por aspectos que quiero comentaros, he puesto en la tabla, en vez de lo que son pandemias causadas por bacterias, que tienen sus características. Y en azul os he puesto las pandemias que están causadas por virus. Entonces, como veis, la primera pandemia la que tenemos documentación en la historia parece que fue una pandemia bacteriana causada por la bacteria que causa la fiebre tifoidea y que tuvo la mortalidad que estuviste ahí. 2/3 de las personas a las que afectó la pandemia se murieron por esta causa. Cumple con aquellos criterios que decíamos. La segunda plaga fue ya después de Cristo y entonces veis la secuencia que afectó al imperio romano y se le llamó de manera sucesiva la plaga antonina, la plaga cipriana, la plaga justiniana, y veis que 2 de ellas estaban causadas por virus. Parece que es casi seguro que fuese la viruela quien causó esas plagas, que fuese la viruela, con la duda de que la plaga antonina tuviese que ver con el sarampión, y que la plaga de Cipriano tuviese que ver con la fiebre hemorrágica. Se extendieron también por muchos países, allá donde estaba el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, por la plaga antonina tenemos documentado de que causó 5 millones de muertos, que de nuevo suponía 1/3 de la población. Elevadísima mortalidad. Y finalmente, en esta era antigua, pues la última plaga, que fue la plaga de Justiniano, esa fue ya peste, la peste bubónica, que empezó en este momento, se extendió también por territorios del Imperio Romano y Bizantino y mató a 50 millones de personas, que en aquel momento era el 25% de la población. ¿Vale? Plagas, por tanto, pandemias, una de causa vírica, pero también de causa bacteriana, que fueron la causa de las pandemias que ocurrieron durante la Edad Media. Y aquí, pues hubo una pandemia de lepra. Está la pandemia que seguramente todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de una pandemia mundial, que fue la de peste negra, la muerte negra, la peste bubónica, que sabéis que se inició en el siglo XIV, pero que se extendió hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XVIII avanzado se extendió esa plaga esta pandemia de peste bubónica que vino de Asia, entró con los soldados por Sicilia y de ahí se extendió a toda Europa. Y mirar que llegó a matar entre el 30 y el 50% de toda la población de Europa. O sea, diezmó verdaderamente a Europa. La peste negra se siguió del desastre que fue la introducción de microorganismos por parte de los colonizadores de América, en América, y ahí llevaron la viruela, el sarampión, la peste, llevaron todos los microorganismos, y estos diezmaron al 90% de la población indígena en América cuando le llevamos los microorganismos traídos de aquí. México, Perú,
Centroamérica fueron diezmados por la pandemia. No fueron tanto las guerras que tuvieron con los colonizadores españoles, sino las causas biológicas las que acabaron con aquella población en su mayor parte. Y ya una pandemia que afectó a Londres fundamentalmente y que se llama así, la gran plaga de Londres, también de peste bubónica, pues acabó con el 20% de la población. Todo esto ha inspirado, ya sabéis, un montón de arte. Este es una ilustración de un códice del siglo XI y lo que representa es un noble que lo que tiene esas manchitas de la cara como representaban la lepra. Y que con esto representan la lepra. Luego grabados preciosos, y este es un grabado del siglo XVI, en el cual lo que representan es pues, la imagen que debía tener la gente de la mortalidad por la peste bubónica. Y también tenemos muchos grabados referente a lo que hemos dicho de la extensión de las enfermedades por América, que tiene que ver con todos los microorganismos que se introdujeron y que causó la mortalidad que hemos descrito. Pero las pandemias se han continuado ya en la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna, pues mirad, fue la primera epidemia, ya en el siglo XIX, fue la primera epidemia de cólera que hubo. Sabéis que hubo 7 pandemias de cólera, la última ya en el siglo XX. Aquí se inicia la primera, se inició en Rusia, mató a 1 millón de personas. Y fijaros que ya a partir de finales del siglo XIX, todas las pandemias que vamos a ver son víricas. Son víricas y procedentes de virus animales. Fue la primera, la gripe rusa, la de finales del siglo XIX, con una mortalidad como la que estáis viendo aquí. Afectó a todo el mundo prácticamente y llegó a causar mortalidad del 30-50% de la población que afectó. Luego vino la mal llamada gripe española, también con entre 20 y 100 millones de muertos. Se siguió de la gripe asiática, imágenes con las que no hemos familiarizado ahora y que tristemente se han reproducido en gran medida. Esto que podría parecer una campaña de guerra, ¿no? Era la manera en cómo tenían de atender a los pacientes durante la pandemia de gripe española y mirar en los últimos 40 años. En los últimos 40 años hemos padecido, yo he puesto ahí 6, pero podéis, si queremos considerar el ébola como una nueva pandemia, podríamos tener incluso más. Como veis, todas víricas y todas con virus animales. La pandemia que se inició en el 81 que todavía persiste, la de SIDA, la pandemia del síndrome agudo respiratorio severo producida por el primer coronavirus que producía enfermedad invasiva. En el 2009 la gripe porcina, la pandemia de gripe porcina. En el 2013 sufrimos una nueva pandemia por coronavirus, en este caso síndrome respiratorio de Oriente Próximo. En el 2015 la de Zika. En el 2019 la COVID-19. 6 pandemias en el plazo de 40 años. Por tanto, si tenemos que responder a están aumentando o están disminuyendo las pandemias, parece que las pandemias están aumentando. Están aumentando. La pandemia de SIDA todavía no extinguida, ni muchísimo menos, nos queda SIDA para rato, ha afectado a todo el mundo y estamos hablando de las 2 últimas décadas del siglo XX y el siglo XXI, cuando todos estamos preparados, los avances de la medicina son tremendos y no somos capaces de controlar una pandemia que ha afectado a todos los países del mundo. En cualquier isla pequeña, que sea un país, en todos los países del mundo hay casos de SIDA. Y ahora mismo, como habéis visto, más de 35 millones de personas muertas de SIDA en el mundo. O las 2 pandemias producidas por coronavirus, tenéis la idea clara de que el coronavirus es un microorganismo con el que vamos conviviendo muchísimo tiempo y es el responsable del resfriado. El resfriado común, esa enfermedad tan leve que padecemos, pues tiene como agentes causales más frecuentes o los rinovirus, que son los virus del resfriado común, o los coronavirus, son los 2. Según las edades y el lugar, afectan uno u otro. Cuando apareció en el 2003 una enfermedad como esta, lo último que uno se podía pensar que era un coronavirus. No estaba previsto. Y de hecho, cuando lo aislaron, pensaron que era un contaminante. Pensaron que era que el individuo, aparte de tener la neumonía, tenía un virus que le estaba produciendo un resfriado. Y no. Se demostró, y fue la primera vez que se demostró, y como veis, se extendió hasta 27 países,
causando, bueno, pues un número de muertes limitado. Y se terminó el SARS. Eso fue parte, junto con lo del MERS, que tuvo una extensión parecida, un nuevo coronavirus que produce el síndrome respiratorio de Oriente Medio, de Oriente Próximo, se extiende por unos cuantos países, pero también se autolimitó. Y eso fue parte, yo creo, de lo que nos creó la falsa confianza de que el nuevo coronavirus tendería a comportarse de manera a como lo habían comportado sus dos hermanitos que habían invadido, que habían producido enfermedad previamente y habían producido una pandemia que se autolimitó. Porque fueron dos pandemias. Y ocurrió en este siglo y nos sorprendieron. Y eso, sin embargo, no ha servido para que pudiéramos evitar y pudieran alertarnos de lo que se nos ha venido encima. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que con los datos que tenemos no podemos cuestionarnos que las pandemias están aumentando. ¿Por qué están aumentando las pandemias? También es un fenómeno bien estudiado y bien identificado. Y hay 3 razones principales que hacen que las pandemias estén aumentando y vayan a seguir aumentando. Una, seguramente la principal, es esta. Hemos dicho que las pandemias son inherentes a los movimientos humanos y que son los desplazamientos humanos lo que causa las pandemias. Hoy, más que nunca, estamos asistiendo a una cantidad tremenda de movimiento humano, además de manera muy rápida. Mirad que 2 cifras te puedes encontrar en Internet. Al año, 1.500 millones de personas se desplazan de un país a otro. Y mirad, en un día de julio de 2018, salieron más de 200.000 vuelos. O sea, lo que pasa hoy, como lo hemos demostrado, lo que pasa hoy en cualquier parte del mundo, mañana está en 6 países más, como mínimo. Entonces, primera razón para parar. Y mirad, mejor ejemplo que eso no se puede ilustrar. Eso es lo que pasó en Estados Unidos con un virus, el virus del Nilo Occidental. ¿Os acordáis que hace poquito en Sevilla y ha habido un brote de casos de virus del Nilo Occidental? Que no teníamos que tenerlo aquí. ¿Por qué lo hemos tenido? Pues mirad, en ese mapa de Estados Unidos, como veis, en el 99 no existía, no había en Estados Unidos infecciones por virus del Nilo Occidental. Desembarcó en el 2000 en la costa este de Estados Unidos y a partir de ahí se fue extendiendo por todo el país y hoy la infección por el virus, la fiebre del virus del Nilo Occidental es endémica en Estados Unidos. En España hemos tenido casos en Sevilla, pero no os extrañe que se pueda extender por el resto del país, porque las condiciones lo favorecen. Primera causa, por tanto, la rapidez de los movimientos humanos. Y en este mundo que estamos hiperconectados, ¿sabéis lo que pasa además? Es imposible predecir en tiempo real, lo que va a pasar por esta rapidez. Demasiado como para que podamos predecirlo e impedirlo. Segunda causa, el cambio climático. Había quien se lo crea o habrá quien no se lo crea, pero es una realidad. Y el cambio climático está favoreciendo la aparición de pandemias y facilitándolas. ¿Por qué? Sabéis que hay microorganismos que se transmiten directamente de persona a persona y no necesita nada por en medio para ser transmitido. Es el caso del coronavirus que estamos viviendo, ¿no? Pero luego hay microorganismos para cuya transmisión necesita que por en medio haya algo que lo transporte. Es lo que llamamos un vector. Generalmente es un insecto. Entonces, para que hagan una idea, el paludismo, la malaria, es una enfermedad transmitida por un mosquito. Ese mosquito es el vector. En España no hay malaria, no hay paludismo, no porque nosotros no seamos susceptibles a la malaria. Si nosotros vamos a África nos infectamos de malaria, es como cualquiera. Es porque el mosquito que transmite la malaria no puede vivir en España. La condición no se lo permite. Entonces, pues eso hace que, aunque tú vengas con la malaria traída, porque has viajado a un país africano, te ha picado ahí el mosquito y te traes la malaria para acá, aquí no se transmitirá porque nos falta el vector. En el momento en que aparezca el vector, la enfermedad se empieza a transmitir en los países donde no existía. Y eso ha empezado a ocurrir con algunas enfermedades. Mirad, hay un mosquito que es el Aedes albopictus, que es el transmisor de algunas enfermedades típicas de países tropicales y subtropicales. El chikungunya, el dengue, el zika. Y eso no existía en Europa. No existía en Europa sencillamente porque las condiciones climáticas de Europa no son subtropicales y no permitían que este mosquito anidara aquí. Bueno, con el cambio climático, con el aumento de la temperatura media y la media que ha aumentado, mirar cómo el Aedes se ha ido extendiendo por toda la zona del Mediterráneo.
En Italia se ha registrado en toda Italia, tenemos toda la costa griega. En España ya tenemos Aedes albopictus. ¿De acuerdo? Mirar. Ya, y hay descritos ya casos locales de esa enfermedad transmitida por este mosquito. Segunda causa, por tanto, el cambio climático que favorece la aparición y la existencia de los vectores que transmiten enfermedades. ¿Y cuál es la tercera causa? Esta, la mala relación que tenemos con los animales. Y estamos invadiendo y sacándolos de su nicho ecológico. Y eso está llevando también a que microorganismos propios de animales salgan de donde tienen que estar y vayan a sitios diferentes. Y eso se va por dos mecanismos fundamentales. Uno, el hombre se mete donde no se tiene que meter, y entonces, pues con la urbanización nos metemos en selva, en lugares donde hay animales que invadimos su nicho. Y lo segundo, todo el comercio que hay de animales exóticos en el mundo, que debe ser tremendo, hace que llevemos a los animalitos y los bichos que portan de unas partes a otras. Esto es lo que pasa con los murciélagos. Los murciélagos son los portadores, por ejemplo, del coronavirus. El coronavirus que a nosotros nos infecta, el SARS-CoV-2, viene del murciélago directamente. Y entonces los murciélagos los hemos llevado por todas partes y ya hay coronavirus, y son publicaciones que hacen referencia a eso, coronavirus en los murciélagos aislados en cualquier parte del mundo. Tengo por lo tanto 3 factores que coinciden, por lo menos, esa frecuencia de viajes que permiten que llevemos una cosa, unos microorganismos de otro, el cambio climático que favorece que aparezcan vectores que previamente no existían en una zona, y ahora la mala relación con los animales hace que tengamos la arena predispuesta para que podamos tener pandemias, porque todas las pandemias, amigos, que vamos a tener en el futuro van a ser procedentes, probablemente víricas y probablemente de virus animales. Este es el ejemplo, bueno, que ahora la OMS ha estado allí y parece que lo mismo no, pero ya sabéis que en principio se atribuyó que en un mercado de marisco de Wuhan era donde apareció eso, porque en este mercado, esto pasó también con lo del VIH, el VIH pues nació en África y no tuvo que pasar nada raro, pero resulta que en los mercados de África a los monos, que son los portadores del primo hermano del VIH nuestro, pues ahí pues en los mercados venden monos desollados. Y entonces, pues, tanto el que los desolla como el que lo compra para comérselo, pues, tiene contacto con un animal que tiene un virus que en un día cambió, mutó y se hizo infectivo para el hombre. Y aquí pasó lo mismo. Pues ahí en el mercado de Wuhan, recordé las imágenes que ponían, pues estaba todo tipo de animales y se había estimado que uno de estos habría saltado el virus que por mutación habría infectado al hombre. Tenemos, por tanto, todos los elementos para que podamos anticipar que va a ocurrir, que van a haber una pandemia. Y así lo creen los que más saben del tema y los que se dedican al tema. Parece, como veis, es un artículo muy bueno que ya se ha escrito, que se escribió antes incluso de la aparición del coronavirus, pero ya se decía que las pandemias iban a aparecer como un fenómeno inevitable por la característica que hemos estado comentando, el incremento de la población global, los viajes de larga distancia, el envejecimiento del sistema inmunológico por diferentes razones, entre ellos la edad, evidentemente, la urbanización que decíamos que rompe el nicho ecológico de los animalitos y el cambio climático, y entonces parecía que esto va a favorecer la aparición de un nuevo patógeno y es lo que tenemos que esperar. La cuestión es que sabéis que hay el empeño de intentar predecir cuál va a ser la causa de la próxima pandemia. Y esto tiene defensores y detractores. Es decir, la parte que lo defiende es, si sabemos que esto ocurre y que va a ocurrir, vamos a anticiparnos y vamos a identificar cuál es el microorganismo que nos puede infectar para intentar que no ocurra. Entonces, ¿eso en qué se basaría? Pues ahí lo que están haciendo en Estados Unidos con el inconveniente de que emplean el 25% del presupuesto de los institutos de salud americanos dedicados a la investigación en enfermedades infecciosas, se va a la predicción de pandemias. Lo que hacen es coger los virus animales que tienen posibilidades de tener mutaciones que los hagan infectivos para el hombre. Por ejemplo, habían predicho en su momento, pues desde hace 6 o 7 años, que el coronavirus sería la causa de la próxima pandemia.
o que tiene altas posibilidades de causar una pandemia. Entonces, eso es lo que está haciendo esa parte de sabios trabajando en la predicción de pandemias. Pero fijaros bien, se ha creado cierto ambiente de seguridad, ¿no? De confianza, porque oye, estamos mejor que nunca, tenemos unos laboratorios diagnósticos estupendos, tenemos manera de secuenciar cualquier bicho, enterarnos de sus características más íntimas. Por tanto, la pandemia... Pero ¿sabes qué pasa? Que el problema ahora mismo no es ese. El problema no es ese porque antes el problema era, tienes una pandemia, tienes una enfermedad nueva y tienes que identificar al microorganismo. Y se tardaba mucho. Pero mirad ahora, para identificar, y ya nos pareció un récord, para identificar el VIH como agente causal del SIDA, se tardó 2 años. Y en aquel momento nos pareció, pues si en el 81 había empezado, que en el 83 ya tuviésemos identificado a la causa del SIDA, nos pareció entonces un logro. Pero fijaros, para identificar el coronavirus del MERS como causante de la enfermedad, se tardó solamente un mes. Y fijaros, para el coronavirus de la COVID-19, si el 31 de diciembre la OMS declaró el agrupamiento de casos de neumonía en Wuhan, el 7 de enero estaba no solamente identificado el coronavirus, sino su secuencia genómica completa. No tenemos problema ya con la identificación de los microorganismos. Ese no es el cuello de botella a que se deben dedicar. Y entonces, los que son detractores dicen, vale, si estamos bien vuestro razonamiento, pero merece la pena eso. Oye, dicen, ninguna epidemia se ha podido predecir. Y ponen un ejemplo, y llevan razón. Dice, cuando apareció el brote de ébola en el 2013, ese virus de ébola ha sido el virus mejor estudiado de nunca. Se evaluó todas las mutaciones que tenía el virus que podían hacerlo más adaptable al hombre. Y eso no evitó que unos años más tarde hubiese un nuevo brote en la República Democrática del Congo con alta mortalidad. Entonces ellos dicen, no, la cuestión no está. El hombre que escribe este artículo ahí en Nature era de esa opinión. La cuestión no está en predecir y gastarnos los dineros en eso. Y pues dice, gastar en vigilancia y en preparación y no en predicción. Dice, no, la cuestión es ahí. La cuestión es que tenemos que estar preparados para cuando aparezca una pandemia. Y ese es el siguiente paso. ¿Cómo nos preparamos para una pandemia? Es decir, tenemos que aceptar que va a ser inevitable que aparezcan, tenemos que aceptar las dificultades que tenemos para predecir qué microorganismo lo va a causar. Por lo tanto, lo que sería importante es que el mundo, y cuando digo mundo, estamos hablando a nivel de pandemia, es que el mundo se prepare para la próxima pandemia. Y han elaborado un índice que se llama así, el índice de preparación epidémico. Entonces, hay gente que se está dedicando a esto. Y han evaluado este índice que, como veis, está integrado por varios subíndices que incluyen pues, desde la infraestructura de salud pública, la infraestructura física, la capacidad institucional, todo eso, y luego con indicadores varios que pues, afectan todo, desde la información y cómo transmitir la información a la gente hasta todos los detalles de los niveles de asistencia sanitaria y de salud pública, todo, ¿vale? Y han hecho un mapa. ¿Cómo está el mundo en cuanto a preparación para enfrentar una pandemia? ¿Y sale este mapa? Entonces, en este mapa, como veis, y como siempre, hay desigualdades tremendas. Hay desigualdades tremendas y países como Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y toda Europa occidental, veis que tiene el color más clarito, tenía un nivel de preparación 1, que son los países que están más preparados. Y fijaros cómo siendo los más preparados, fijaros cómo estamos en cuanto a la pandemia esta. Pero bueno, seríamos de los más preparados. Luego hay otros ya con el color más oscurito, pues Rusia, China, parte de los países, y luego ya pues, no nos sorprende que los menos preparados son los que están en África. Eso nos debe importar, pues no debe importar tanto, chicos, como que el peligro que tenemos es que es precisamente en lo que ellos llaman el riesgo, en inglés ponen spark, que salte la chispa, ¿no? Del inicio y luego la propagación. Y es que los países donde hay más riesgo de que salte la chispa son los países también menos preparados. Todos los países de África Occidental, de África Central, donde hay mucha vida salvaje, muchos animales salvajes que contienen esos virus, son también los países menos preparados para contenerlo en caso de que aparezca. Fijaros que está aparecido en China. No ha sido precisamente un virus, el del SIDA sí, ha aparecido en el África Occidental,
pero el coronavirus ha aparecido en China. Y ese es el peligro. Ese es el peligro que tenemos y, por tanto, ese solapamiento del riesgo del inicio y la propagación es lo que hace potencialmente peligroso la aparición de una nueva pandemia y lo que debemos temer y de lo que debemos de estar, a lo que debemos de tener atentos. En esa preparación, ¿cómo podemos saber, y aquí podemos pensar en la pandemia actual para ver los fallos que hemos tenido? Esto se ha escrito antes de la pandemia. O sea, había gente que lo sabía. ¿Cómo podemos saber que una pandemia viene y qué podemos hacer para prepararnos? Pues lo primero sería que se reconozca la enfermedad y se comunique rápidamente. Eso ocurrió. La enfermedad se reconoció rápidamente en Wuhan, con un número limitado de casos, y se comunicó. Podemos analizar si la OMS hizo la comunicación adecuada o no al resto del mundo, pero se comunicó y lo demás lo sabíamos. Y entonces, lo otro importante es que haya capacidad técnica y de laboratorio suficiente como para poder identificar el nuevo microorganismo y responder para el diagnóstico al montón de muestras clínicas que llegan para hacer los diagnósticos. Y aquí fallamos. Aquí y en todas las partes del mundo. No sé si vosotros sabéis que al principio, cuando debutó la pandemia por coronavirus, la COVID-19 en España, y empezaron a aparecer casos, no podíamos hacer PCRs. O sea, los clínicos y la gente de los hospitales pedía que se liberara la realización de PCRs para hacer diagnósticos y proceder al aislamiento. Pues ocurrió que durante semanas, no días, durante semanas, estábamos obligados a cada paciente que queríamos hacer una PCR, llamar por teléfono. Al principio teníamos que asegurar que había tenido contacto con China y luego con Italia, y después, aún en ausencia de contacto, llamar para pedir la PCR. Ya podéis imaginar el atasco del teléfono y lo que eso suponía. Retraso en el aislamiento, todo. ¿Vale? Entonces, precisamente esto sería una cuestión importante que yo creo que es una lección que debemos aprender y no olvidarnos para la próxima. ¿De acuerdo? Hacer caso y, por tanto, desde el principio poner todas las facilidades del mundo para lograr prepararnos para esto. Y, además, esto es muy importante que lo hagamos de manera rápida. Porque, de nuevo, no inventamos nada. Un retraso como el que hemos tenido puede tener consecuencias fatales. Y mirad estos datos de la epidemia, de la pandemia de SARS de 2003. Ya hay datos conocidos que mostraban que el retraso en una semana de las medidas de aislamiento triplicó las muertes y alargó la pandemia en un mes. Es decir, lo que nosotros hicimos, lo hicimos con retraso que se sabía que iba a tener un impacto definitivo en la medida. Y cuidado, lo triste que habéis visto, lo aprendimos en la primera oleada y lo hemos ido haciendo mal en la segunda y en la tercera. Pero esto es así como teníamos que hacer, decir, que una de las lecciones aprendidas, y que es, nosotros la hemos aprendido ahora en nuestras carnes, pero que estaba aprendida previamente, es que tenemos que actuar muy rápidamente y establecer las medidas de aislamiento que se crean oportunas, porque un retraso se asocia con esto. Hablando de impacto, una pandemia tiene un impacto tremendo en los sistemas sanitarios. Y eso es la cosa que define la pandemia. Bueno, pues yo tuve el gusto de escribir una columnita para El País con un amigo mío que es epidemiólogo, que trabaja en Harvard, y precisamente en los días previos, bueno, previos no, ya estábamos en la pandemia, pero todavía con cifras bajas, y lo que decíamos precisamente era esto. Se trata no de que no aparezcan casos, que van a aparecer con seguridad, se trata de que aparezcan de manera escalonada y de manera lenta para que el sistema sanitario no se desborde. Porque esto es también una característica común a todas las pandemias. Por definición, desbordan al sistema sanitario. Y entonces, tiene muchas consecuencias. Una de ellas, aumenta la mortalidad global. La gente, el sistema sanitario no puede atender a todo lo que no sea la enfermedad de la pandemia, y el resto no puede acudir, muchas veces por el miedo al desplazamiento, otras por las medidas establecidas, y en todas las pandemias se registra un aumento del número de casos de muertes por otras causas. Todo aquello que los políticos han estado debatiendo, el número de casos, la mortalidad, era esperable. La mortalidad durante el curso de la pandemia, por causas diferentes de la pandemia, tiene que aumentar por necesidad. Si nadie venía al hospital, no estaban los infartos. Entonces, mirad, en la pandemia de gripe que hubo en el 2009, ¿vale? Se multiplicó y se puede multiplicar por 2,3 las causas de muerte por infarto agudo de miocardio y por accidentes cerebrovasculares.
Y luego, bueno, lo que hemos vivido, el impacto que esto tiene en el personal sanitario y cómo se merma tremendamente la capacidad de actuar de los profesionales. Algunos se mueren, gracias a Dios poquitos, ¿no? Algunos se mueren, pero entre los que no se mueren, ¿qué es lo que ocurre? Que tienen gente que se pone enfermos, gente que tiene que cuidar a sus familiares que se ponen enfermos y se tienen que quedar en casa. Hemos sufrido las personas que al cerrar las escuelas han tenido que quedarse con los niños porque no hay dónde dejarlos, y menos con los abuelos en este caso. Y luego, pues, ha habido gente, y hay que decirlo, hay gente que tenía terror a ir a trabajar. Y se quedaban en casa con la baja. Entonces, el sistema sanitario, un 40% de los profesionales sanitarios pueden no estar en condiciones de trabajar y de ofrecer sus servicios habituales por culpa de estos factores. Impacto en el sistema sanitario tremendo. Y luego, pues todo lo que hemos visto del impacto que tiene en consecuencias sociales, en consecuencias políticas, económicas. Lo hemos vivido y de nuevo, no es nuevo, esto es anterior. Mirad, esto son razonamientos hechos ya en el 2009. ¿Y qué ocurre? Pues los ciudadanos desconfiamos de los estados porque las cosas que nos cuenten, que nos dicen, no parecen que no es para fiarse. Nos dicen cosas de mascarillas que donde dije Diego, nos dicen continuamente enfrentamientos entre los estados y los ciudadanos. Se erosiona, por tanto, la credibilidad y la capacidad del estado para actuar. Se desplaza la población por diferentes motivos. Yo me voy, ¿no? Y la gente se ha ido de las ciudades y de aglomeraciones y demás. Se aumenta la tensión social y discriminación, y luego, pues, cambios, habéis visto, muchas veces noticias de televisión, noticias de la prensa, los cambios conductuales que, llevados de la tensión y llevados del miedo, llevan a cambios de conducta importantes. Esto, chicos, tampoco es nuevo. Eso es nuevo. Si os leéis algún relato de la gripe, de la pandemia, de peste, del siglo XIV, esto ya ocurría exactamente de la misma manera. De la misma manera, y la medida que se establecieron y la reacción de la gente fue exactamente igual, tremendamente parecida a lo que estamos haciendo, ahora mismo, y la manera que hemos tenido de reaccionar es tremendamente parecida. Y eso ocurre igual en todas las partes del mundo. Entonces, ya para terminar, únicamente dejaros con una idea. Hay una iniciativa global en el mundo que está afrontando de esa manera, a mí me parece que de una manera adecuada. No sé si va a tener éxito o no, pero lo está afrontando de una manera adecuada. Se llama así, One Health, que lo podemos traducir como una sola salud, ¿vale? El objetivo de One Health es precisamente hacer lo que hemos estado comentando. Cuidar como una sola la salud de las personas, la salud de los animales y el ambiente. Entendiendo que la relación entre ellos y cada uno por separado es lo que condiciona la aparición de las pandemias. Entonces, vamos a vigilar a los animalitos, vamos a ver la relación del hombre con los animales, vamos a ver el ambiente que no cambie. Y entonces, lo que están haciendo es vigilar patógenos que potencialmente puedan ser causa de zoonosis, de transmisión al humano, ¿de acuerdo? Modelizar dinámicas de evolución de esos microorganismos y de su capacidad para infectarnos y para ser causa de una nueva enfermedad y de una nueva pandemia, ¿de acuerdo? Evaluar exactamente los riesgos que estos patógenos pueden causar en el hombre para transmitirle la enfermedad, para causarle esa enfermedad, esos patógenos zoonóticos, y finalmente intentar comprender la relación que existe entre los cambios ambientales y la aparición de nuevos patógenos. Por tanto, una cosa muy global, que tendería, está muy bien ilustrado, tiene una página web, está muy bien ilustrado y que intentaría ir a la raíz del asunto. Y mirar, es una iniciativa que está apoyada por organismos tan importantes como estos que veis aquí, la OMS, la FAO, la Organización Mundial para la Salud Animal, un organismo de Naciones Unidas que
ahí está vigilando por la influenza, porque es la causa de pandemia más frecuente que ha habido hasta ahora, la gripe, y luego el Banco Mundial, y está apoyada por organismos como esto que tienen aquí, la Comisión Europea, los CDC americanos, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿vale? O sea, que están ahí, es una iniciativa ampliamente respaldada, que bueno, que sí que tiene sentido que yendo al origen del asunto podamos de alguna manera evitar o paliar o hacer que estemos mejor preparados para enfrentarnos a la próxima pandemia y romper la historia que hasta ahora han estado. Y esta es mi última diapositiva, porque esto yo lo he puesto como reflexión, pero en realidad no es una reflexión. Es que a mí me ha llamado la atención y siempre me llama la atención de cómo reaccionamos. Y de nuevo, no hemos hecho nada que no se haya hecho antes. Yo lo digo porque durante a lo largo de toda la pandemia, pues, y sobre todo al principio, pues criticábamos y mirábamos de lo lentos que habíamos actuado. Pero tenemos que reconocer que a veces no somos considerados en los juicios que emitimos. Mirad, cuando hubo la epidemia de gripe A del 2009, ¿os acordáis? Que se compraron millones y millones de dosis de Tamiflu, ¿os acordáis? Para tratar a la gripe, porque venía la gripe A y todo el mundo quería, y todo el mundo se compró mascarilla y se agotaron las mascarillas también, y todo el mundo compraba Tamiflu y el Tamiflu y tal. En ese momento, las críticas que recibieron los gobiernos es que, y luego no pasó nada. Y luego con la gripe del 2009, aquí en España la cosa fue muy, muy pequeñita, no pasó nada. Y en aquel momento la población cuestionábamos si en realidad no se habían pasado. Y si en realidad todo esto no había obedecido a intereses ocultos, ¿no?, de la industria farmacéutica para vender sus productos. La historia había acabado bien, no habíamos gastado duros en medicamentos y dijimos, esto no estaba justificado, demasiado precipitado. Ahora, en el brote del ébola de aquí, como pasó, se extendió y afectó a más casos de lo que estaba previsto que afectara, la crítica fue la contraria. Lo que hemos dicho ahora. Nos hemos pasado de lentos, y es verdad que no hemos pasado de lentos, pero nos hemos pasado de lentos y tal. Por tanto, yo creo que en nuestra mano también está, yo creo que lo que tenemos que haber aprendido de esto, más que nosotros, lo que tiene que hacerse cargo de dictar medidas para prepararnos y para evitar la propagación de una pandemia, dentro de lo que tenemos que aprender es que, y yo personalmente lo creo así, más vale pasarse que quedarnos cortos. Amigos, yo lo dejo aquí y ahora si queréis tenemos un ratito de discusión de este y el tema que vosotros queráis sobre la COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por la exposición y por la reflexión y todos los matices que has cubierto sobre lo que es la pandemia y cómo nos afecta directamente en estos momentos. Entonces abrimos un turno de palabras o de preguntas que supongo que las puede haber de todos los puntos de vista, ya que ha sido un escenario muy amplio, ¿no? Si tenéis dudas sobre las vacunas o cualquier aspecto de la pandemia, no tenéis problema de preguntar lo que queráis. Es este que tengo que darle. Sí. Alfonso. Pues, bueno, es muy general, pero así rompemos el juego. Además, hay una autocrítica por mi parte. Me he pasado toda mi vida convencido de que las teorías de la conspiración eran una cosa risible y que era una cosa que, bueno, que se inventaba de la ciencia ficción, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso está ocurriendo ahora, después de las primeras elecciones, cuando interviene Putin, empiezas a pensar que esto puede ser así. Y no sé si será así porque China quiere desarrollar una potencia que nadie pueda alcanzar nada más que ella, o si hay un ataque en parte al estado del bienestar, que cómo florecen las privadas ahora de sanidad, ¿no? Qué cosa. Y por otra parte, la influencia en el poder político. Bien, la gente de mi generación estábamos convencidos de que después de una dictadura y después de una democracia, y el modelo era el estado del bienestar de los finlandeses y todo eso se ha hecho pedazos en este momento. ¿Hasta qué punto es intencionado? No lo sé. Pero ya no me parece visible la teoría de la conspiración o las conspiraciones. ¿Habéis oído por fin el razonamiento y la duda de Alfonso? Sí. Básicamente es, oye, esto se lo ha inventado alguien por intereses ocultos
o es tan espontáneo como se vende que es. Mira, fíjate, inicialmente, pues lo que tú llamas el ser conspiranoico, pues está en la cabeza de mucha gente de a pie y no tan de a pie. Yo te voy a decir cómo he evolucionado yo y por qué he llegado a la conclusión que he llegado. En principio, nada de descartable, nada de descartable. Y yo sabéis lo que alimentó un poco mi mal cuerpo, pues lo rápidamente que China había logrado controlar esto. Digo, madre santísima, cómo en Wuhan, que es casi tan grande como España en número de habitantes, se han quedado en 80.000, y en España y en el resto del mundo vamos como vamos. Y pensé, madre, a lo mejor estos sabían que lo estaban haciendo y tenían la manera de controlarlo. Pero, fíjate, empecé a oír a gente sensata y fiable diciendo que al estudiar el genoma del virus no había los cambios que hicieran pensar que habían respondido a una manipulación genética. Con lo cual, no estábamos hablando de que puede ser que sí, puede ser que no, sino que ellos lo examinaron con este motivo y ellos llegaron a esa cuestión. Me ocupo la duda si estará gente del otro bando, pero era demasiado bien razonado como para pensar que fuese resultado de una manipulación genética. Yo llegué a pensar que lo que sí que era posible, porque sabes que al lado del mercado de Wuhan había un laboratorio de investigación en coronavirus. Entonces, ahí será, bueno, porque es que sabéis que los chinos trabajan mucho en todos los virus respiratorios. Influenza, coronavirus y todo lo que sea respiratorio. Es el campo de investigación de los chinos. Entonces, al lado del mercado de Wuhan, había previsto un laboratorio de investigación en esto. Entonces yo pensé, digo, bueno, pues lo que sí que puede haber ocurrido es que ahí estuviese manipulando el virus, que el virus infectara a uno de los trabajadores de manera no intencionada y a partir de ahí se propagara. La proximidad física al mercado de Wuhan haría pensar que fueron los animalitos del mercado los que lo transmitieron. Entonces, yo creo que... yo me quedé con esa posibilidad de la historia, lo cual no sé si está descartado, honestamente, pero ya Alfonso no va por la idea de que esto responde a la manipulación genética del virus para hacerlo infectivo, con alguna intención, sino que parece que ha surgido de manera espontánea. La otra cosa es, claro, aquel argumento que yo tenía, ¿cómo es posible? O los chinos nos mienten y nos engañan como si fuéramos chinos, o, por el contrario, han hecho la cosa muy bien hecha. Y es que parece que honestamente lo han hecho muy bien. Porque ellos sí que están preparados. Ahí aparecían con el segundo color, que va. Esto está en el primero. Ellos que están preparados porque precisamente saben lo que les podía ocurrir y lo que les ha ocurrido. Entonces, lo digo por testigos, por gente directa que ha estado allí, que te comentan que es que cuando ellos llegan, sino que trabajan allí, es que lo meten 15 días enteros a todo el mundo en un hotel. O sea, en un hotel, metidos, aislados, de manera estricta. Y luego bien, entonces, sí que es posible que se hayan permitido controlar la pandemia a su nivel por las medidas que han instaurado. Yo, por tanto, si te soy honesto, ahora mismo no le doy demasiado crédito, también por falta de pruebas, a que esto vaya más allá de la aparición espontánea y natural de un virus. Chicos, ¿te acuerdas también del virus del VIH? También se decía lo mismo. Siempre surge, ¿no? Y se pasó a la gente por la cabeza. Oye, está Reagan en Estados Unidos, está Margaret Thatcher en Inglaterra, dos potencias y dos súper conservadores. Y qué casualidad que esto afecta a dos grupos de indeseables, los homosexuales y los adictos. Ya está, un virus creado para aniquilar a lo que no nos conviene. Y no, de nuevo, demostrado posteriormente y muy encerrado, un virus del monito que hace una mutación que en un momento determinado se convierte en infectivo para el hombre. Y esa va a ser, Alfonso, la historia que vamos a seguir viviendo y sufriendo. La de la gripe, la del ébola, la del VIH, ahora los coronavirus, y va a seguir siendo la historia. El coronavirus lo habían predicho ya en el 2014, ya alguien dijo que la próxima pandemia iba a ser un coronavirus. Por incidir en eso, yo diría que nadie puede saber con exactitud qué mutación voy a provocar, que la podemos provocar según la tecnología, pero yo no sé qué mutación es la que va a hacer al virus más infectivo. Por lo tanto, es especulativo. Eso es justamente lo que estábamos comentando. Lo que dice, oye, vamos a estudiar esto y vamos a ver qué mutación inducimos que de repente convierta el virus en una cosa diferente. Es que, Santiago, no es más fácil
Los murciélagos tienen una capacidad de recombinación de coronavirus. Hay miles de coronavirus en los murciélagos diferentes que pueden ser patogénicos si pasan a nuestra especie, ¿no? Y están continuamente recombinando información genética entre ellos hasta que pasan. Luego, el reservorio de los murciélagos es esencial secuenciar todos los coronavirus que hay, que ya has dicho anteriormente que se está haciendo, y ver las capacidades de variabilidad que tiene. Eso es mucho mayor que cualquier laboratorio del mundo del año 3000. Es que es posible. Pero otro decir, oye, ya lo hicimos con el virus del ébola, hicimos lo mismo, se identificaron cuáles son las mutaciones, ¿qué tal? Sí. Y hemos tenido otro brote de ébola en la República Democrática del Congo con una mortalidad altísima. ¿De qué ha servido todo lo que habéis hecho? Es un poco lo que está diciendo. Después quizás seleccionado naturalmente. Sí, esa es la clave. Yo, una intervención rápida para decir que la iniciativa One Health me parece estupenda, pero choca con los nacionalismos políticos de primera mano, la falta de coordinación. Porque si no, claro, ahí tenemos al afortunadamente desbancado Donald Trump diciendo America First. Bueno, pues si el America First está diciendo el One Health no vale. Yo quiero solucionar mi país y no tiene que ser una visión miope del asunto, ¿no? Exacto, no, sin duda ninguna, hombre. Yo desconocía la existencia de esto. Fíjate, yo creo, ¿verdad? No sé si lo conocéis vosotros. Yo no lo conocía y lo he conocido a propósito de la pandemia y me ha parecido una iniciativa perfecta que si se llevara a cabo y se mantuviera. Es que va justo a la raíz del problema. Ignorando creyentes y no creyentes, va a, oye, que el cambio climático es importante, que los animales son importantes y nuestra relación con los animales, esa interfaz humano-animal es lo que tenemos que cuidar para evitar que esto siga ocurriendo. Es que es justo, chicos. Si es que la pandemia que van a venir de nuevo de virus, probablemente RNA, animales. Adelante. A propósito de hablando de los chinos, si en España, en Italia, en Reino Unido, no hubiese que ir a negociar las leyes y las tase un régimen como el chino para decir que ustedes se encierran aquí y no rechisten, porque hasta que yo no lo diga usted no sale de aquí, seguramente si en España, en Italia, hiciéramos eso, no habríamos tenido lo que hemos tenido, habríamos tenido otra cosa, a costa de, claro. Pero por otro lado, en la diapositiva que nos has puesto sobre cosas que hay que mejorar, bueno, pues van desde las infraestructuras hasta las personas. Todo eso significa dinero, todo eso significa inversión. Entonces la pregunta es, ¿los políticos están dispuestos a plantearlo en esos términos y la sociedad a aceptarlo? Y probablemente la respuesta es no. Porque en España estamos en el nivel 1, los que mejor estamos. Y tú lo has dicho, y así nos ha ido. Como diciendo, podríamos habernos ido todavía mucho mejor si nuestras infraestructuras, nuestro personal, nuestros laboratorios estuvieran en condiciones. Por tanto, bueno, esto que estoy diciendo además está reflejando lo que nos está ocurriendo todos los días con los políticos y cómo reaccionamos nosotros. Mira, yo no soy para nada pesimista. Si algo peco es de ser un optimista irredento, ¿eh? Pero os voy a decir una cuestión. Estoy convencido que el año que viene, no más tarde, el año que viene, aparece una nueva pandemia que se transmite de manera parecida a esta y cometemos los mismos errores. Pero es que no voy al año que viene, es que a mí, de la historia que tenemos, yo he sido tremendamente indulgente con lo que pasó en la primera ola. Entendí que eso no había nadie que lo pudiera prever y nos pillaba, entendí. Aunque no justificada, pero entendí el retraso que había habido en la imposición de las medidas. Macho, acaba de pasarse el MERS, el SARS, se habían ido en 2 días, no pasó nada. Chicos, ¿sabéis que el 17 de febrero hubo una reunión en Estocolmo, en los CDC europeos, que fueron todos los Simones de Europa? O sea, los altamente especializados. Se juntaron allí, llevó cada uno la situación de su país. Tengo el acta que me la mandó un amigo, tengo el acta de esa reunión. En el acta de la reunión únicamente se limitaron a contar cada uno lo que tiene en su país y no sacaron ninguna recomendación. Estamos a 17 de febrero. Entiendo, y estamos hablando de los especialistas, macho. No que nos reunamos aquí 3 amigos a discutir el asunto. Los especialistas que se reúnen con este motivo y no sacan ninguna recomendación. Bueno, pues yo lo entiendo.
estaría empezando, oye, pues mira lo que pasa con el MES, mira lo que pasa con el SARS, tal. Estamos hablando del 17 de febrero del 20. Del 20. 3 semanas antes de que tuviésemos el estado de alarma como Dios manda, vale. Pero chicos, y entonces que nos pillara como nos pilló, pues mal, y nos pilló. Pero querido, para la segunda ola, para que en la segunda ola cometiéramos los errores y peor que los de la primera, eso ya era imperdonable. Y estamos en plena pandemia todavía. Y unos y otros, políticos y no políticos, cometimos errores de nuevo. Pero espérate, que se termina la segunda, desciende, y ni la tercera, que es peor que la segunda. Me refiero, por lo que tú decías, vamos a preparar a los países con esos ítems que proponen para tener un buen índice de preparación pandémica. ¿Lo vamos a preparar? Que va, en cuanto todo se pase, se olvidan de la amenaza de una potencial pandemia. Y si viene una pandemia nueva, cometeremos los mismos errores. Y no servirá de excusa ni nos justificará ya que hacía mucho tiempo que desde el 18 habíamos tenido una pandemia de la que había que cuidarse. Sí. Bueno, yo no entiendo que se pueda justificar una dictadura como la China, porque según los incidentes que ha salido estos días en la prensa, China no tiene ni mucho menos acabada la pandemia. ¿Me oye con la Sí, mascarilla? perfecto. La pandemia. De hecho, hay unas especies de... Han sacado los disidentes, en la prensa salió recientemente, meten a familias enteras en campos de cuarentena, en unas especies de jaulas de plástico, a miles de ellos, y claro, ¿no? Sí, claro, no hay que negociar leyes, pero es que en China, ya saben el detalle que tiene, ¿no? Se fusilan y paga las balas el familiar del fusilado. Hombre, habrá que, por supuesto, aprender para que no haya estos errores que cometa usted, pero tampoco es poner a China de ejemplo, porque en China, entre otras cosas, no sabemos, en Wuhan pueden haber muerto 80.000 o pueden haber muerto, son 30 millones o algo así, pueden haber muerto 8 millones y no lo sabemos, porque los datos son los que ellos nos den y punto, cualquiera se mete allí. O sea que no creo que sea ningún ejemplo China, todo lo contrario. Y luego, por otro lado, por favor, y como usted dice, la mal llamada gripe española la llamó gripe española. En el New York Times la llaman la gripe de 1918. Entonces, que no, los españoles que no tenemos ninguna culpa en ella, nada más que haber informado de ella, pues que quitemos de llamarle. Incluso es verdad que en algunos periódicos estadounidenses a veces sacan el Spanish flu, pero vamos, generalmente la llaman 1918 flu, la gripe del 18, ¿no? Entonces, que además fueron ellos los que la causaron, fueron soldados los que lo trajeron a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Así es. Mira, por matizar justo lo que habíamos comentado a propósito de China y su manera de hacer las cosas. Yo creo que efectivamente, seguramente algo como lo que ha hecho China no es exportable a ninguno de otros países. Pero un punto intermedio, lo mismo sí que sería bueno, ¿no? Entre, chiquillo, que por favorecer la economía o tal, de repente se levante la mano hacia el punto, fíjate, que no estoy mirando hacia ningún lado, que podemos pensar en el presidente del gobierno diciendo al principio del verano es cuestión de salir, de viajar, de consumir y hacer buena vida ahora que viene el verano y que eso se ha acabado, y animado desde ese lado hasta el lado contrario que conocemos bien, que la política liberal les lleva a que prácticamente esto lo tenemos controlado, que viene de todos los lados. Ellos son políticos, se preocupan de unos aspectos tan importantes como la economía, que duda nos cabe, pero hay falta talento, ¿no? Hay falta sentido común para decir, oye, esto no, y lo que tenemos que hacer es... Yo, por ejemplo, he echado de menos, no sé si os ha pasado a vosotros, yo he echado de menos, para otras charlas en las que participo y hablo del tema, de la cosa que he echado de menos es que no hubiese un mando único en España. Yo creo que ahora sí que nos ha perjudicado 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Yo creo que a nivel científico, te lo digo, a nivel científico, no ha habido nadie que diga así tenemos que hacer las cosas, y a nivel de establecer medidas de prevención de la transmisión y confinamiento y otras medidas, de nuevo tampoco lo ha habido. Ni ahora lo hay con las vacunas. Vaya por Entonces yo he echado de menos, fíjate tú, que sin llegar a un régimen como los chinos, pero que en España alguien hubiera dicho, me revuelvo si queréis de uno de cada comunidad autónoma, pero lo que el Consejo Interterritorial, pero lo que digamos va a misa. Y no tenéis ninguna posibilidad. El estado de alarma, pero de verdad. Y no tenéis ninguna posibilidad. Esto lo hacemos, lo consensuamos entre todos, pero lo que decidamos se hace. Y yo creo que, prepárate, que no estamos hablando de España porque España seamos peores. ¿Habéis visto cómo está Francia ahora mismo? Que no me lo explico.
han pasado lo que han tenido que pasar y en el mapa están más oscuros que nosotros. Y los ingleses y los alemanes, y los italianos. Entonces, en España, que hemos vivido como hemos vivido, estamos un poquito más claros, ¿eh? Quiero decirte que, pero, o sea, que lo hemos hecho todos muy mal. Y mira, Estados Unidos. Bueno, no hablamos de Brasil, claro. El tema es, yo creo que tú lo has planteado en los 3 puntos críticos, los ejes que dices que son fundamentales para las pandemias, ¿no? Y todos tienen que ver con el modelo económico, movilidad, relaciones con otras especies y cambio climático. Esos 3 ejes tienen que ver con la globalización y con el modelo económico en el que vivimos. Entonces, cambiar todo eso con una política tan fragmentada y tan polarizada en el mundo, con tanta geopolítica y tal, es prácticamente imposible. Entonces, vamos a tener más pandemias, evidentemente, vamos a estar haciendo en Europa cosas diferentes en cada país, en cada comunidad, y la única cosa que a uno se le ocurre es que hay que invertir mucho más en investigación y también no solamente en vacunas, sino también en antivirales, que me parece que es un gap, un agujero que hay ahí de posibles tratamientos emergentes para todas estas cosas que van a venir, que son, lo que tú has dicho, fundamentalmente pandemias por virus RNA, ¿no? Entonces veo que hay muy poca investigación en antivirales, ¿no? Muy poquito, muy poquito. Hombre, si hay algo positivo podemos sacar también de esto, yo creo que ha sido la reacción que ha tenido la comunidad científica, que en los países donde han tenido dinero para investigar lo han hecho muy bien, muy bien, muy bien y han respondido a algunas de las necesidades inmediatas de manera extraordinaria. Tuvimos la PCR enseguida para hacer los diagnósticos y la industria farmacéutica por sus intereses, pero más allá de sus intereses, hay que decirlo, ha investigado medicamentos para un poco controlar esto. Y bueno, y lo de la vacuna, que ha sido un puntazo que nadie nos lo creíamos verdaderamente, Entonces yo creo que ha habido dentro de la historia y hemos asistido a una cosa poco frecuente que ha sido la asociación de la pública y la privada para el mismo fin. Y las empresas farmacéuticas privadas han recibido dinero de los gobiernos, donde lo han dado, dinero de los gobiernos para que lleven a cabo sus investigaciones, ¿no? Y ha sido el caso del gobierno inglés con Astra, ha sido el gobierno americano con Moderna y con Pfizer, y el gobierno chino con la vacuna de los chinos. Ha habido ahí una colaboración público-privada de la que yo creo, bueno, hay que citar también las cosas buenas que nos han ocurrido y que si ya tenemos alguna perspectiva de salir adelante es gracias a las vacunas estas que nos vamos a poner si Dios quiere. Pero sí es verdad. Y en España, pues mira qué tristeza. El amigo Luis con su vacuna, que tú decías, pero yo no he hablado con Luis del tema, pero al hospital nuestro le han propuesto participar en el ensayo clínico con la vacuna, pero claro, hay que fijar una cuestión. Aquí, si no se compara la vacuna nuestra, no se compara con una vacuna ya existente, o sea que en vez de ser como hasta ahora, que ha sido la vacuna frente al placebo, ahora ya tenemos una vacuna que funciona. ¿Cómo metes tú a ningún paciente en ningún ensayo clínico para decirle te puede tocar el placebo? No. Y queremos ver si te infecta más que si le ponen la vacuna? Vamos, no lo voy a hacer, evidentemente. Pero claro, si ya es la comparación entre 2 vacunas, sabéis que eso obliga a aumentar muchísimo el número de personas que hay que incluir. Y encima en un momento en que la incidencia es mucho menor por la vacunación. Con lo cual yo, bueno, ya cuando venga él ya lo contará, pero no sé cuál es la perspectiva ya de la última fase, que es la fase clínica, que ya está pendiente de empezarse. No sé cuál es la perspectiva para terminar de desarrollar, pero fijaros, el retraso de nuestra vacuna. Es que es increíble porque en febrero ya estaban los de Moderna, que llevaban mucho tiempo haciendo vacunas RNA. 10 años antes ya estaban haciendo la vacuna cuando se secuenció el genoma del virus. Según describen lo de Moderna, al día siguiente de tener el genoma, el día 7 de enero, al día siguiente de tener el genoma, ya empezaron con la vacuna de mRNA. Vieron esa oportunidad. Aparte de posibles pandemias por coronavirus, ¿qué otro tipo de pandemias está previsto? No, previsto por supuesto no hay nada, ¿no? Pero por bacterias, por virus, por
sé, con toda esta... Si ahí tenéis algún tipo de Sí. perspectiva, de estudios. Seguro que lo hay. Las predicciones son, es poco probable que sea de infecciones bacterianas y lo más seguro que sean víricas. Habéis visto que no ha habido ninguna pandemia ni por parásitos ni por hongos, ¿no? Que son los otros grupos de microorganismos. Ha habido bacterias y las últimas bacterianas fueron las del cólera, ¿eh? Y después de las pandemias de cólera ya no ha habido ninguna pandemia más bacteriana y ya todas más son víricas. Y todos han sido virus RNA. ¿Por qué? ¿Sabéis que los virus son de dos tipos? O son virus RNA o son virus DNA. No hay virus que tengan los ácidos nucleíticos y no hay más ácidos nucleicos, ¿vale? Entonces, el problema de los virus que son RNA, que tienen RNA es que mutan mucho, mientras que el DNA es mucho más estable. Entonces, el virus RNA muta muchas veces. El coronavirus tiene en su contra que por lo visto es menos mutante porque ¿por qué mutan? Se replican mucho y la maquinaria que ellos tienen para hacer copias de sí mismos se equivocan muchas veces. Esas son las mutaciones. Entonces, pues, pero parece ser que el coronavirus tiene una herramienta que corrige sus propios errores, con lo cual el número de mutaciones es menor. Bueno, pues con eso, 300 mutaciones al mes hace un coronavirus. Y todos los virus RNA... Pero al lado del HIV, nada. Nada. El VIH por minuto, ¿eh? El HIV dentro de un mismo individuo tiene varias variantes. Sí. Entonces, es por eso por lo que se prevé que seguirán siendo virus y que porque además para las bacterias tenemos antibióticos y una bacteria nueva tenía que ser resistente a todos los antibióticos que tenemos para no poder funcionar. Entonces, se supone que van a ser virus y se supone que van a ser RNA porque son todos los que hemos puesto en la tabla son virus RNA y el animal. No sé si habrá una lista seguro de virus animales que pudieran ser... Hay muchos virus que son exclusivos de los animales, ¿eh? Muchos virus, como también hay otros que nos infectan a nosotros y no a ellos. Los animalitos no cogen la gripe, ¿eh? Entonces, quiero decir que es posible que tal. Y habrá una lista seguramente de patógenos, de virus, que tengan más posibilidades de producir una de estas mutaciones que se lo hagan transmisibles al hombre. Pero no conozco la lista. Pero yo creo que se limitará a eso probablemente, ¿eh? ¿Tienes confianza que las vacunas acaben con esta pandemia? Sí. Lo comentábamos antes, para que esto se perpetuara y no logramos aniquilarlo, es decir, la vacuna efectivamente, para que se perpetuara se tenían que dar circunstancias, o sea, esto sería perpetuable, o sea, sería eliminable, salvo que sean una serie de circunstancias que hicieran que la vacuna no funcionara, que podría ser, uno, no nos vacunáramos el suficiente número de gente. Ya sabéis que con la vacunación tenemos que lograr que haya inmunidad de grupo, ¿no? Aquí hay inmunidad colectiva y lo que es hay una manera de calcular cuánta gente hace falta que esté en la población inmunizada para que eso funcione. Para el coronavirus es un 60 y pico %. Por tanto, se establece el 70% para que estemos todos vacunados para que bloqueemos la transmisión del virus. Pero si fuéramos menos que eso, y tenemos que pensar que los niñitos no se van a vacunar, aunque ya parece que se están haciendo los ensayos clínicos, y por ejemplo, con la vacuna, creo que es la de Pfizer, ya se ha visto que los adolescentes se vacunan con seguridad, se les puede vacunar, y por lo tanto es posible que esto se extienda también a los niñitos y también se les pueda vacunar, ¿de acuerdo? También hay que vacunar a la gente de países pobres, porque es que es necesario que estemos todos vacunados, esto sí que es una salud global, y luego que no haya mucha gente en las poblaciones que se resistan a vacunarse porque tengan miedo o por la razón que sea. Entonces, solamente, primer factor que se tendría que dar, una de las posibilidades, que no estemos suficientemente vacunados y por lo tanto aún le demos la chance al virus de infectarnos. La segunda, que la vacuna, claro, no pierden eficacia con el tiempo. No hay por qué pensar que tenga que ser así, pero en principio parece que tendría que ser una inmunidad duradera la que nos confieren. Yo os digo una cuestión, si nos durara por lo menos 1 año o 2 años, el efecto de la vacuna estaba hecho. No necesitamos inmunidad duradera de por vida. Entonces, que dure la inmunidad. Y tercero, que no haya variantes que de repente se conviertan en resistentes a la inmunidad que han generado las vacunas o la infección natural.
Porque claro, evidentemente, si de repente aparece una vacuna que infecta y puede infectar a la gente vacunada, tenemos que inventar una vacuna para esto y eso sí que nos obligaría a volver a vacunarnos. Si no sería una de esas circunstancias excepcionales, pongámonos, si todo siguiera como lo tenemos ahora mismo, vacunándonos al ritmo que se pretende, que para finales de verano estemos vacunados el 70% de la población, y si siguiera vacunando gente después, no aparece una nueva variante y la inmunidad nos dura, yo creo que para el 2024 pues, se puede haber acabado definitivamente el coronavirus. Y este virus es mucho menos mutagénico que la gripe, evidentemente, como has dicho tú. Y quizás sea más fácil combatirlo con vacunas y erradicarlo, ¿no crees? Yo sí confío en que si no se dan unas circunstancias excepcionales, las vacunas que se han inventado nos ayuden a acabar definitivamente y que esto pase a la historia como una pandemia más. Que lo que hablen dentro de 100 años, digan la COVID-19 entre el 2019 y el 2022. Ojalá. Que por cierto, sabéis también, hablando de logros, lo de las vacunas de mRNA que han hecho para la COVID ha sido un hito histórico. Es la primera vacuna con RNA mensajero y esto pudiera ser el comienzo de una nueva era en la medicina, ¿sabéis? No solamente para combatir enfermedades infecciosas, sino para combatir todo tipo de enfermedades, incluido el cáncer. De hecho, lo del cáncer va a ser probablemente la siguiente diana de este tipo de vacunas, como el melanoma. Rosenberg ha hecho una vacuna con proteínas mutadas del melanoma. Se la ha puesto a pacientes y produce inmunidad frente al melanoma. Son vacunas antitumorales basadas en la misma tecnología. Ya están pensando en eso y probablemente ya están haciendo cosas que ahora mismo no están ni publicadas. Pero bueno, esto es verdad que es una revolución tecnológica sin precedentes. Y está la gente Moderna, sabéis que por cierto que Moderna viene de RNA modificado. Moderna, ¿no? RNA modificado. Y entonces los de Moderna, que se dedican solamente a vacunas RNA, estos ya están trabajando con una vacuna para el VIH, para el SIDA, pero iban lentos. Ya con esto... ¿Cómo lo ves esto? Eso es muy interesante, está diciendo. Este tipo de tecnología, ¿cómo en el tema del VIH, cómo lo ves? Bueno, hay gente que está dando paso ya. Exacto. La gente moderna se ha metido con ello y han empezado a aplicar la tecnología que han utilizado para eso, que ellos previamente estaban con ello, pero deben haber avanzado mucho su conocimiento y con esto, y entonces están optimistas. Están optimistas con respecto a poder hacer una vacuna a partir de ahí que también sirva para el otro virus. De algo sirvió el coronavirus. ¿Qué más cosas, amiga? ¿Tú sabes cómo te contaminaste? La fuente exacta no, y el ambiente, hombre, imagino que debió ser hospitalario, o sea que yo soy muy a abrazar. Entonces me pude contagiar de cualquiera de mis compañeros, de cualquiera de los pacientes que viene, o quién sabe si fuera del hospital. No, porque además no tuve el comienzo de los síntomas muy claros. Yo de hecho me hice la PCR con síntomas que no parecen de coronavirus, pero era una semana en la que habíamos estado trabajando mucho, preparando al hospital, porque yo me diagnostiqué el día antes del estado de alarma, el viernes 13, y me encontraba cansado. Pero pensaba, madre, seguramente no será el coronavirus, pero anda que como lo sé y esté trabajando, voy a infectar a tu hijo vecino. Entonces, por ese motivo, no tenía ni fiebre, ni tos. Esa mañana, la mañana del viernes, estuve en La Sexta, en el programa de Antonio Ferrer, y me tuve que salir porque iba a una reunión que teníamos de esto, y luego cuando estaba mal me acordaba de ellos. Digo, madre santa, toda la televisión infectada por mi culpa. Claro, no, pero ahí ya llevan cuidado, y no cayó ninguno. Y entonces te lo digo porque, para que te hagan una idea de lo bien que me he encontrado. O sea, no un día que yo dijera, pues aquí debió ser, que va. Y entonces estábamos ahí en la reunión, se lo dije a un compañero que tenía al lado, yo me hace la PCR, digo, porque estoy cansado.
Hombre, y tenemos motivo para estar cansados, pero es que no estoy normal. Y chica, me salió positivo. Yo pensaba que iba a durar 2 días. Madre. Sí. Estuvo la cosa regular. Pero no sé exactamente a partir de dónde me infecté. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar el acto. Entonces, Cerramos. agradecer enormemente a nuestro amigo Santiago Muchas gracias, Santiago. su conferencia y luego hacer los votos para que nuestra asociación con la Cámara de Comercio sea todo lo fructífero que esto nos significa. Bueno, pues mucha salud a todos y que tengáis un buen sistema inmune, que es lo que hay que desear.